la entrevista. Listo, perfecto. Muchas Yo te lo gracias, presto un ratito. Gracias. Gracias. Francisco, gracias, bienvenido. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Ya se fue o no? ¿Está ahí? No, Marcelo está siempre, es una pesadilla. Es una pesadilla. Aparte te corres y te ocupa el lugar. Mucha paciencia la de usted. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme. Te hago una primera pregunta viendo un poco lo que el informe que pasábamos recién. La verdad que uno siempre pensó de Narváez-Macri prácticamente es una unión casi de hecho. ¿Por qué no pudieron llegar a un acuerdo? ¿Por qué no pudiste llegar a un acuerdo con Macri, no pudiste llegar a un acuerdo con Massa? ¿Por qué? Con Massa nunca hubo una posibilidad. ¿Nunca? No, nunca. Primero porque no le creo que va a confrontar con el oficialismo. No le creo. Lo sostuvo ayer en su presentación. Yo estaba justo llegando a Mar del Plata cuando lo pude ver y tuvo que, digamos, forzar un argumento de que ante un escribano público prometo que en caso de una... No le creo, no le creo. 2 veces fue electo diputado en la provincia de Buenos Aires, en el 2005, en el 2009, no asumió, no le dijo a los electores, mire que si me votan no voy a ir al Congreso Nacional, la última vez en forma testimonial. Y han dicho con toda claridad, Antonio, continuidad con correcciones. Bueno, ¿qué parte es la que continúa? ¿La de la inseguridad? ¿La del negar la inflación? No, ¿La del blanqueo? De la inflación, yo ayer en la presentación que hizo claramente fue contra la reelección, contra la reforma constitucional, la inflación la criticó obviamente y la independencia de la Corte Suprema. Hasta ahí fue la presentación. Claro, pero estamos eligiendo legisladores. Sí. Lo que se puede hacer desde el Congreso Nacional para combatir la inflación, lo estamos haciendo desde el 2007, cuando en enero del 2007, en Néstor Kirchner como presidente de la Nación, en ese momento, rompe el INDEC. Y dijimos, cuidado, porque acá comienza un proceso de distorsión de algo que es central para medir no solamente la inflación, sino todos los índices sociales. Y ahí comenzó enero del 2007. Creo que fue en abril o en mayo de ese mismo año que presentamos un proyecto de ley para que se restituya las autoridades. ¿Se acuerda que usted ¿te acordás que fueron desplazadas? Sí. Y que se hizo toda un engendro en términos de la dispersión que iba a haber entre los índices oficiales y los reales? La política de negar la inflación comenzó en enero del 2007. Entonces, por supuesto que todos tenemos un concepto de cómo con sentido común, manejando las variables macroeconómicas de emisión monetaria, de tipo de cambio, obviamente de déficit o no, o superávit fiscal, se puede tener una racionalidad económica que este gobierno no la tiene. La sensación que uno tiene desde afuera es que siempre el peronismo, justicialismo, no sé qué nombre le quieren poner, nos hace vivir la interna en elecciones generales. ¿Por qué no pueden ir de Narváez, Insaurralde y Massa, que forman parte todo del mismo, y Rodríguez Sá también? Es decir, hay 4 candidatos que son del peronismo. ¿Por qué no van a una interna y nos hacen la vida más fácil? Ninguno de nosotros estoy convencido que tenemos la intención de complicarle la vida al ciudadano, pero lo cierto es que en la provincia de Buenos Aires, cuando uno suma los votos que han sido muy consistentes en las últimas elecciones, Antonio, el peronismo o el filo peronismo termina votando entre el 70 y el 80%. Sí, la provincia de Buenos Aires vota... Es que cada vez hay más peronistas, es raro. No es raro. Cada vez hay más candidatos peronistas. No es raro, porque el peronismo tiene, desde mi punto de vista, una concepción de la política que no tienen otras fuerzas. Usted me preguntaba cuál es mi diferencia con Mauricio Macri. Él no es justicialista, yo sí, es una diferencia central. Yo no soy liberal, no pienso que el mercado resuelve el problema de las personas, no. Yo creo en un Estado presente, el peronismo cree en un Estado presente. Creemos en asignación universal, para poner un caso concreto, pero tiene que ser por ley, no puede ser por decreto, porque por decreto termina siendo caprichoso. Fíjese que cada vez que el gobierno está complicado, se arrima a un proceso electoral, se toca la asignación universal. Si se hiciera por ley, con ajuste semestral, quien la recibe, y es un derecho. Yo creo en el Estado, Antonio, que le brinda al ciudadano que necesita, muchas veces madres que sostienen un hogar solas, ellas mismas, monoparentales, necesitan de ese subsidio, pero no puede ser una condena. Estas son las cosas que el peronismo tiene que corregir, no al clientelismo, sí a la asistencia social. Eso es parte de la justicia social, es parte de la definición del justicialismo. Estábamos hablando fuera del aire y Roberto me dice, ¿por qué no te fijas qué va a pasar con el Congreso? Es cierto, ¿que va a haber 3 bloques peronistas en el Congreso?
Bueno, hay que ver cómo termina la elección, pero yendo a cómo se va a conformar el Congreso, yo creo que, Antonio, hay un número clave que hay que recordar. El 11 de agosto es la fecha de las primarias, el 27 de octubre las generales, creo que dijiste 22, una semana después, un par de días después, pero el número clave es 172, 172. ¿Por qué? Porque son las 2/3 partes del cuerpo. Con 172 diputados nacionales se habilita una reforma, una constituyente, una asamblea constituyente, por ende una reforma constitucional. 172. En el Senado el número lo tienen, casi seguro que lo tienen. En diputados es lo que se está discutiendo. Y en la provincia que más diputados tributan, y el oficialismo es tenaz a la hora de sostenerse en el poder, están punteando provincia por provincia. En La Rioja se eligen 2 diputados, están peleando uno de los 2, o tal vez los 2. La provincia de Buenos Aires elige 36. Entonces hay una enorme disputa en la provincia de Buenos Aires. Y lo que nosotros advertimos desde nuestro lugar es que nuestra lista, quienes integramos nuestra lista, tenemos una convicción, una decisión tomada. Somos incomprables. A la hora de presentarse esa alternativa de votar, no. Yo no tengo que ir a ninguna escribanía a certificar que he sido opositor a este gobierno y que ante la eventualidad de una reforma constitucional, que es una caja de Pandora. Bien sabés que cuando se constituye la Asamblea... Lo que pasa es que todavía hay temas de la reforma anterior que no se cumplieron. Por ejemplo, la coparticipación. Por ejemplo. Empiecen por cumplir toda la reforma. O el rol del jefe de gabinete, que es un rol mucho más significativo del que tenemos, pero la coparticipación es una de ellas. E indudablemente una cantidad de organismos de control que no están en el lugar que tienen que estar. Entonces, ¿por qué no comenzamos cumpliendo la Constitución que hoy tenemos? La pregunta es, ¿podemos vivir en un país con baja o sin inflación con esta Constitución? Por supuesto. ¿Podemos vivir en un país seguro? Pero por supuesto. ¿Podemos vivir en un país en donde realmente la asistencia del Estado llegue y no como asistencialismo? Por supuesto. Acá no hay que cambiar la Constitución. Acá hay que cumplirla. ¿Quién es tu adversario político? ¿Es Massa? ¿Es Insaurralde? ¿Es Alfonsín con Stolbizer? Tal cual como están planteadas las cosas, yo creo que Insaurralde y Massa son lo mismo. Son los mismos. Tributan al mismo espacio. De hecho, ellos han dicho lo que decía recién, Antonio. Continuidad con correcciones. ¿Qué quiere decir continuidad? Si la presidenta acaba de decir, y Martín Insaurralde sostiene, 10 años más de kirchnerismo. Scioli dice continuidad con cambio. Y Massa dice continuidad con correcciones. Nosotros decimos que de la mejor manera posible la señora presidenta termine su mandato el 10 de diciembre del 2015 como manda la Constitución. Fíjese las diferencias. Somos una lista opositora clara y neta. Entonces, usted me decís, ¿con quién estamos compitiendo? Con esa posición. Ese gris que ha aparecido en el medio, que hoy confunde, a medida que van pasando las horas, a medida que se van viendo las contradicciones, comienza a estar claro, desde nuestro punto de vista, que lo que está planteando el Frente Renovador, de renovador no tiene nadie, es continuidad, no tiene a nada, es continuidad. En el anunciado de una cantidad de cuestiones, nosotros estamos totalmente de acuerdo, discutamos. De hecho, presentamos la semana pasada un proyecto de ley, reeditamos un proyecto de ley que aumenta el mínimo no imponible para que no se pague impuesto a las ganancias, razones por la cual ayer se hizo un paro general. Me parece que no te suma Moyano en esto. No estoy de acuerdo. ¿Vos crees que sí te suma? Acá lo que se está defendiendo son los derechos del trabajador. No, pero un paro como el de ayer te suma en... Depende para qué se haga el paro, porque no hablemos de las personas, hablemos de las políticas. Nosotros tenemos un ejemplo que pedí que me hicieran, un trabajador que tiene un sueldo neto de 10.000 pesos. No, es que yo el planteo y la discusión, el reclamo es válido. ¿Y cómo se hace entonces? Si la presidenta no te recibe... No sé si parando el país. Bueno, pero si hay 5 centrales obreras, que ha sido la política del gobierno, dividir y dividir, ante un reclamo absolutamente genuino, creo que esto lo podemos compartir. Sin duda. Tenemos una enorme inequidad fiscal. Nosotros en el proyecto que presentamos gravar la renta financiera. Creo que lo hemos discutido en algún momento. Me parece que habla de la equidad. ¿Cómo puede ser que una utilidad comprando o vendiendo acciones no esté grabada y un trabajador termine pagando impuestos a las ganancias? Entonces, esto es lo que se está reclamando. Se está reclamando los fondos de las obras sociales, que bien sabés, surge del aporte de los trabajadores. ¿Por qué lo pisa el gobierno para presionar a los sindicatos, para precisamente no convalidar aumentos salariales? Y como bien dice Moyano, nosotros nos fijamos en la inflación del supermercado, no en la inflación de este INDEC que es mentirosa. Bueno, de eso se trató el paro de ayer.
¿Crees en las encuestas? Sí, las miro todas. Creo que es una foto de un determinado día. De las primeras que se conocieron. Que confío en las encuestadoras que lo han hecho. Nosotros tenemos una que tiene algunas diferencias. Está indudablemente Sergio Massa hoy liderando porque ha irrumpido en el escenario electoral. ¿Qué encuestas tenés? ¿Cómo te están...? 30 para Sergio Massa, 22 para el oficialismo, 20 nosotros, no me acuerdo si era 12 o 14 para Ricardo, o para Margarita y para Ricardo. Estamos prácticamente en un empate técnico con el oficialismo. ¿Y cuál crees que va a ser la foto final del 11 de agosto? Yo creo que Massa se desinfla. Porque Massa pescaba en dos lagunas, la del opositor y la del oficialista. Cada día que ellos hacen una declaración se confirma que es oficialista y no opositor. Y ese voto mayoritario de la provincia de Buenos Aires, cuando vos preguntás en la provincia de Buenos Aires, ¿usted votaría a un candidato que con certeza, va a poner un límite a la señora presidenta en esta elección? La respuesta, cerca del 60 y pico % es sí. Massa irrumpe en el escenario y confunde. Por minuto, lo estamos traqueando, la gente se está dando cuenta que es más de lo mismo. Frente Renovador no tiene nada de renovador, es continuidad. ¿Vamos a la última? Claro. Sí, Antonio. Marcelo. Muchas gracias. Primero agradecerle a Fran por haber venido, yo conseguí esta entrevista, hablé con el Más prensa. respeto, Marcelo, por Francisco favor. de Narváez. Sí, hablé con Francisco. Mira, si vos me decís, Fran, yo te digo Chelo. ¿Cómo? Yo te digo Chelo. No hay problema, decime como quiera, Francisco, no hay ningún Es difícil, problema. Tenés que tener paciencia. No, por Te lo vamos a favor. mandar ahí al equipo de campaña. Pero sí, yo laburo donde haya, agarro cualquier cosa. Vamos ahí con la última pregunta. Primero te agradezco de nuevo a vos y a tu prensa por haber venido a mi programa. Así que vamos a seguir la última pregunta. Viene con un tape. Así que, señor director, por favor. Los huevitos son sexistas, panenas bolsas rosadas, panenes son celesteadas. ¿De qué color pa' los trabas? Los huevitos son sexistas, de Narváez ha tuiteado. Me siento discriminado, tengo un huevo colorado. Y ahí está. Marcelo. Ahora, lo que dice la canción. Yo me voy, claro. Te fuiste al patio. No, pero te voy a contestar. Ya la presidenta tuiteó que yo era medio coloradito. No, yo soy colorado. Tenés razón en el tape. Listo, yo quería saber eso. Si lo que dice la canción es cierto o no. Francisco, muchas gracias. Gracias, muy amable. Por favor, Gracias por la muy invitación, atento. Antonio. Muy amable. Marcelo. Bueno, vamos con el combo, por favor. Noticia en 30 segundos.